exponencial, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera decir esto es A por Z elevado a la R, ¿verdad? Y quiero encontrar la potencia R, ¿verdad? R que haga este juego. De hecho, R va a ser un número que nega, va a ser un número negativo, ¿verdad? Porque las A's van bajando. Entonces, esta es la función, digamos, A de Z, y digo, esta es igual a A de Z. ¿Sí? Entonces, yo quiero ajustar esto utilizando la idea de los mínimos cuadrados, ¿verdad? Vamos a utilizar la idea de los mínimos cuadrados. Veamos. Entonces, déjenme tomar logaritmos a ambos miembros de la igualdad. Entonces, logaritmo de A de Z, es igual a ¿cuánto? Es igual a logaritmo de A más R logaritmo de Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que el logaritmo de A de ZI menos logaritmo de AI, yo creo que estas distancias elevada al cuadrado, la suma desde deriva de 1 hasta n sea lo más chico que po. Sí, ¿estamos de acuerdo? Yo quiero que la diferencia entre lo ajustado y lo exacto sea lo más chico posible, ¿verdad? ¿Y por qué pongo cuadrado? ¿Sabes quién me dice? Estamos como lo del trabajo del otro día, ¿verdad? ¿Por qué los mínimos cuadrados son mínimos cuadrados y no mínimos cubos o mínimas cuartas potencias o mínimos valores absolutos o mínimos a la 3D? ¿Por qué? Eso sí, pero también la cuarta potencia, también el valor absoluto. No, también el valor absoluto. Entonces, ¿por qué me voy por el cuadrado? ¿Por qué me voy por el cuadrado y no me voy por los valores absolutos o las cuartas potencias o la exponencial? ¿Por qué? La exponencial también quita signos, ¿verdad? Entonces, tengo una bola de funciones. Poder poner f, con cualquier f positiva, el juego me funciona, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tomo el cuadrado? Ustedes han explicado, ya les han enseñado desde la secundaria a ajustar con los mínimos cuadrados, ¿verdad? ¿Me prepa? En facultad les han enseñado a ajustar los mínimos cuadrados, pero su profesor, ¿por qué les dijo que lo que tenían que ser mínimos eran los cuadrados? ¿Y por qué no las cuartas potencias o los valores absolutos? Eso, porque los cuadrados, ¿verdad? A la hora de derivar un cuadrado me sale que lineal y resolver ecuaciones lineales es infantil, ¿verdad? Entonces, por eso. Bueno, luego hay otra razón más. ¿Cuál es la otra razón? ¿Quién inventó el método de los mínimos cuadrados? Gauss. ¿Y en qué contexto Gauss inventa esto? Pero ¿qué es lo que estaba detrás del coco de Gauss cuando hacía eso? Gauss era realmente... ¿Qué hacía acá con ustedes con Gauss? ¿Qué hacía? Totalmente alemán de acá con ustedes con Gauss. ¿Qué hacía? ¿Qué descubrió también Gauss? Cosa bien importante. Pues hubo muchísimas cosas importantes. Pero entre ellas, la curva de Gauss, ¿verdad? Y la curva de Gauss es estas otras probabilidades, ¿no? Que el promedio estamos en el medio, los que están de un lado, los idiotas del otro, los psicólogos, ¿no? Eso no está haciendo. Esto, pero es que hay un promedio y hay de un lado y hay del otro. La curva de Gauss, ¿cuál es la cantidad importante? El promedio y la desviación. Y la desviación estándar, ¿por quién está controlada? Por un cuadrado. Entonces, la motivación para tomar aquí el cuadrado es pensar que estas cosas se distribuyen de manera probabilística
de acuerdo a una curva de Gauss. Entonces el cuadrado es el que minimiza la desviación estándar, ¿sí? Pero no todo en la vida es gaussiano. No todo en la vida es gaussiano, ¿de acuerdo? A uno le hacen creer desde chiquito que todo en la vida es gaussiano, y eso no es cierto. Es una de las cosas que se dicen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos los cuadrados, y ahora yo escribo que este es igual a la suma desde i va de 1 hasta n del logaritmo, que me queda el logaritmo de a menos más r logaritmo de zi menos logaritmo de ai menos ri logaritmo de menos r, ¿verdad? Logaritmo de zi menos logaritmo de ai, esto elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y entonces ahora, esta va a ser una función de cuántas variables. Va a ser una función de a y de qué. Y de r, ¿verdad? Va a ser una función de a y de r. ¿Estamos de acuerdo? Porque a cada a y a cada r, los zi son los puntos que observé, ¿verdad? Y a cada a y a cada r, ajuste una curva diferente. R es qué cosa, la potencia con la que baja, y A es la amplitud, ¿verdad? Entonces es una función que depende de dos variables. Es la suma de los cuadrados de la diferencia entre la función propuesta y las observaciones, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar el mínimo de una función de dos variables. Resulta claro lo siguiente, que si una función de dos variables va a ser mínima, si yo congelo una, tiene que ser mínima respecto a la otra, y si yo congelo la otra, tiene que ser mínima respecto a la que no congelé, ¿verdad? Eso es claro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a derivar esta f respecto a la variable a, pensando que la r es como constante, ¿verdad? Entonces, si yo derivo respecto a, esto me queda dos veces la suma de i va de 1 hasta n, logaritmo de a más r, logaritmo de zi menos logaritmo de ai, por 2, ¿verdad? Por la derivada de este cochineo respecto a, que es 1 entre a, eso tiene que ser igual a 0. Esa es la primera condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda condición, tengo que derivar esta cosa respecto a r, que da 2, la suma de i va de 1 hasta r del logaritmo de a más r logaritmo de zi menos logaritmo de ai, que me multiplica ¿quién? A r al logaritmo de zi. Eso tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Porque derivé respecto a r. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos pues. Entonces tengo que resolver las ecuaciones estas para r y para a en términos de quiénes, de las observaciones. En términos de las observaciones tengo que obtener expresiones para r y para a en términos de quién, de las zi y de las bases. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hay? Vamos viendo qué hay. Vamos viendo la ecuación de abajo, ¿verdad? Vamos viendo la ecuación de abajo. Bueno, esto, ¿a quién tengo que despejar aquí? Tengo que despejar a R, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos viendo, tengo, si esto es igual a 0, necesito que la suma desde i va de 1 hasta n del logaritmo de a menos logaritmo de ai, ¿verdad? Por logaritmo de zi más r por la suma desde i va de 1 hasta n de logaritmo de zi por logaritmo de zi. Esto tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente separando, ¿verdad? Divido entre 2 y separo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué sé yo? Que R es igual a la suma
desde IVA de 1 hasta n del logaritmo de ZI elevado al cuadrado, y aquí tengo el logaritmo de ZI, la suma del logaritmo de ZI por logaritmo de I menos logaritmo de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto que vale. Yo ya sé cuánto vale la PD. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Como que fue una mala idea hacer esto, ¿verdad? Tengo una ecuación con un entre A y con un logaritmo de A, ¿verdad? Con un entre A y un logaritmo de A. Pero igual, yo en lugar de A, en lugar del logaritmo de A, ¿qué pude haber hecho? Pude haber tomado logaritmo de A como variable independiente, ¿verdad? Porque si hay logaritmo de A como son mod no todas, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, es interesante porque el 1 entre A multiplica todo. Vamos viendo esta cosa. Fíjense, si yo observo esta ecuación, el 1 entre A multiplica todo y lo quito, y entonces, ¿qué me queda? Me queda una cosa sencilla, me queda que n veces logaritmo de A es igual a menos la suma desde IVA de 1 hasta n de más logaritmo de AI más menos R logaritmo de ZI. Entonces ya está, logaritmo de A es 1 entre n multiplicado. Pues yo ya tengo despejados mis parámetros, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el punto? Pues yo nomás resolví la ecuación de arriba. Yo quiero resolver la ecuación de arriba. Entonces uno entre A lo quito, ¿verdad? Porque hay factor común de todos. Y entonces tengo esta cosa. Sumo logaritmo de A n veces. Tengo n veces logaritmo de A. ¿Sí? N veces logaritmo de A. Y paso el otro para el otro lado y paso la n dividida. Entonces ya tengo calculados A y R. ¿Sí? Yo vi la pregunta interesante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con R? Yo tengo que examinar un poquito estas aproximaciones, ¿verdad? Tengo que examinar un poquito estas aproximaciones. ¿Qué quiere decir en este lenguaje? ¿Qué quiere decir en este lenguaje que yo tenga taludes largos y terrazas cortas? ¿Está clara la pregunta? Nosotros decíamos que queríamos ver qué pasaba en este contexto cuando tenía yo taludes largos y terrazas cortas. Yo pensaba que en este contexto era una buena idea, ¿qué cosa? Aproximar por una sola línea, ¿verdad? Una sola cosa. ¿Cómo me doy cuenta que esa es una buena idea? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Usted lo quiere? No, pero lo que yo quiero probar, lo que yo quiero darme cuenta es precisamente de que esta cosa es lo más chico posible en la medida de que los taludes sean largos. La pregunta es, ¿cómo se refleja talud largo y terraza corta en los datos? ¿Está claro? La pregunta es mucho más primitiva. Tengan mucho cuidado cuando el programa les escupe un coeficiente de correlación de 9.999. No quiere decir que estén bien, ¿está claro? Quiere decir que están consistentemente mal. El coeficiente de correlación lo único que mide es un chequeo de consistencia interna del método. ¿Sí? Pero puede estar completamente mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me convenzo de los datos que los taludes son largos y las terrazas son cortas? ¿Cómo le hago? ¿Está claro el problema? Es un problema muy práctico, ¿verdad? Yo tengo unos datos
¿Cómo sé que estos datos tienen talud largo y terraza corta? ¿Serán estos datos de talud largo y terraza corta? ¿O cómo se ven los datos de talud corto y terraza grande? ¿Sí está clara la pregunta? Seguro que es una tarea. Dibujen un conjunto de datos de talud largo y terraza corta y luego un conjunto de datos que sea exactamente el complemento, ¿sí? Y vean cómo se ve y luego vean cómo se ve eso reflejado en la fórmula, ¿sí? Entonces yo ya puedo calcular volúmenes cuya sección transversal es conocida, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer unas cosas que también son bastante interesantes. Supóngase que yo tengo un par de curvas acá. Supóngase que yo tengo un objeto curvo, sí, un objeto curvo. Por ejemplo, un balón de estos balones de fútbol americano. Supóngase que tengo una cosa así, con una sección transversal que tiene forma de parábola, ¿verdad? ¿Sí? Piensen ustedes que se mame, ¿verdad? Que tiene sección transversal en forma de parábola, ¿sí? Y que los extremos de la sección transversal caen sobre dos curvas. ¿Está claro? Caen sobre dos curvas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo sacamos el volumen de un objeto de esa naturaleza. Entonces vamos pensando. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, este es X. Y entonces yo creo que aquí tengo, digamos, la curva y igual a f de x, y igual a f1 de x, y igual a f2 de x, es la curva de abajo. Aquí las pinté simétricas, pero no tienen por qué serlo. Es decir, yo tengo dos curvas, una así y la otra así. Y sé yo, y me fijo yo, por ejemplo, ¿verdad?, que el área de sección, pues depende de esta longitud, ¿verdad? Por ejemplo, piensen que el área de sección sea una parábola, por ejemplo, ¿sí? El área de sección sea una parábola. Entonces, la parábola es una parábola que tiene de aquí a acá, y pues yo conozco el área de sección como función de esta longitud, como función de esa longitud, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdrá el volumen de esta cosa? Será la integral, aquí está la de h, será la integral entre 0 y h de a de x por dx. Pero a de x, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale a de x? Bueno, aquí pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? A de x, yo voy a decir que va a ser una función g de q de x y p de x, de q de x menos p de x. Entonces puedo calcular el volumen de cualquier cosa, ¿verdad? El volumen de cualquier cosa que puede encontrar una sección transversal que sea función de la distancia entre dos curvas, ¿verdad? Si yo puedo encontrar una fórmula para la sección transversal como función de la distancia entre estas dos curvas, pues voy a hacer exactamente el mismo asunto. Divido en secciones y voy sumando todos los volúmenes parciales. ¿Estamos de acuerdo? No tiene por qué ser la curva simétrica. ¿Está claro? Entonces fíjense qué interesante. Supónganse ustedes que tienen dos funciones, p de x y q de x, y aquí pues esto es un cuadrado. Le pongo una cosa de sección transversal cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el área de x, el volumen será la integral entre 0 y h de q de x menos p de x elevado al cuadrado por x, ¿verdad? Tengo un sólido extraño, pues la sección transversal es cuadrada y está acotado entre dos curvas. O la sección transversal puede ser circular o puede ser cualquier sección transversal que quiera. Entonces, si yo sé
calcular el área de sección transversal y formo el sólido de esa manera, puedo calcular su volumen. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular, usando esta idea, el volumen de una esfera. ¿Sí? Vamos a calcular el volumen de una esfera. O vamos a calcular, mira, vamos a calcular uno de este tipo, ¿verdad? Vamos a calcular, por ejemplo, el volumen de una esfera. El área de sección transversal es este círculo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es este círculo. Entonces, si yo divido la esfera en datos, ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es, aquí tengo el radio de esfera que es R, entonces tengo A de X de X, la integral entre 0 y R, ¿verdad? La integral entre 0 y R va a ser el volumen de media esfera, ¿verdad? O si ustedes quieren la integral de menos R y R, da el volumen de toda la esfera. ¿De quién? ¿Cuánto vale el área de este círculo? ¿Verdad? Este círculo, si yo estoy aquí en X, este radio vale la raíz cuadrada, la integral entre menos R y R, la raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada por X, ¿verdad? R cuadrada más X cuadrada. Entonces, ese es el volumen, ese es lo que debe de ser el volumen de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Porque el área, ¿verdad? Es el área de pi por esto elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? No, el área de sección transversal de la esfera, las secciones transversales son todos círculos, ¿verdad? Cada círculo, como función de la X, tiene radio raíz de R cuadrada menos X cuadrada. Pero el área de sección transversal es pi por R cuadrada. Pi por R cuadrada, de R cuadrada es este, ¿verdad? Donde R cuadrada es este es R, ¿verdad? Entonces R es igual a R cuadrada es igual a R cuadrada menos X cuadrada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo pi, la integral entre menos R y R de R cuadrada menos X cuadrada de X, que es pi, 2pi por R al cubo, 2pi por R al cubo, menos pi R al cubo entre 3, que es 4 tercios de pi R al cubo. Entonces, es una esfera de varias maneras, ¿estamos de acuerdo de ello? ¿Sí? Entonces, van a estar en el auditorio. Entonces, esto los vemos el miércoles y continuamos.